Voy a presentar en esta charla, como nos estaba diciendo nuestra secretaria general, la señora Julia de Martínez, como homenaje a la señora Blavatsky en el mes del Loto Blanco. Es decir, en este mes de mayo fue la desencarnación de la señora Blavatsky, fundadora de la sociedad con el coronel Olcott. A través del tiempo se han presentado ciertos hechos fundamentales en el mundo que han producido cambios notables en la humanidad. Muchos de esos cambios notables tienen que ver con asuntos políticos, militares, asuntos de conquista y demás. De eso la historia nos narra en qué forma han sido producidos y cómo la humanidad ha cambiado. En el caso de la señora Blavatsky tenemos un fenómeno similar y desde el punto de vista de la evolución del ser humano importantísimo, puesto que la obra de la señora Blavatsky tiene que ver con un cambio, el buscar un cambio en la conciencia de los seres humanos. Y esto es fundamental, porque los seres humanos hemos estado durante muchísimo tiempo, centenares de años, miles de años, y especialmente en los últimos siglos, muy apartados de nuestra naturaleza espiritual. El mundo se ha hecho muy materialista y la señora Blavatsky quiso despertar a los seres humanos a su naturaleza espiritual, porque estamos dormidos a ella. Ella entonces presenta una obra que induce a los seres humanos a tener una nueva orientación filosófica para su vida. La filosofía tiene que ver con el conocimiento del ser, su relación con el mundo, con su relación con el origen de él mismo y de la relación que tenemos con él en todas las ocasiones. Es una nueva filosofía de la vida. Para esto ella tuvo que enfrentarse a la forma en que estábamos viendo las condiciones del mundo. La ciencia se había vuelto sumamente materialista. Solamente estaba tratando de ver el desarrollo natural del mundo físico, algo muy bueno, pero olvidándose de lo espiritual. Ese, dice, no es el campo de la ciencia, y hace todo el énfasis en el aspecto del conocimiento del mundo físico. Muy importante, pero como consecuencia hace que los seres humanos le pongan todo el interés, el énfasis al mundo físico, a su vida física, a lo que pueda obtener de este mundo para tener una vida cómoda y feliz desde su punto de vista. Y por lo tanto se enfrenta con la ciencia para mostrar ciertos puntos que han llevado a esa condición tan materialista. Las religiones se habían hecho demasiado dogmáticas. Fuera de esos dogmas no había salvación para los seres humanos.
todo tenía que hacerse, si había algún interés espiritual, a través de sus intermediarios. Y entonces ella se lanza contra esta posición, no contra el aspecto religioso. Ella busca que las religiones sean puras, tal como los fundadores de esas religiones lo quisieron, y que para la ciencia, que la ciencia sea más exacta en sus exposiciones en relación con el mundo, mostrando que solamente está viendo un aspecto, pero no todos los aspectos. Con este materialismo, los aspectos morales de los seres humanos se habían relajado tremendamente. Ya hemos visto que en el siglo pasado y en este, las costumbres morales también se han relajado inmensamente. Los principios morales se han perdido en gran medida, y por lo tanto también fustiga a los seres humanos por esa falta de moralidad. El doctor Arturo Montesano, que fue miembro de la Sociedad Teosófica Argentina en el siglo pasado, ya murió hace tiempo, hace una declaración en relación con esta posición de la señora Blavatsky, que voy a leerles. Él dice: ¿cómo no protestar, gritar, reaccionar, insultar y calumniar a una mujer que venía como un ciclón a derribar toda una montaña de falsedades, de prejuicios, de pretensiones que habían enturbiado y desconcertado las inteligencias, que habían secado las fuentes vivas del corazón? ¿Cómo no lapidar a una mujer que venía a repetir al hombre, como Jesús a Lázaro: levántate, surge del sepulcro en que tú mismo te has encerrado? Tú no eres el pecado, tú no eres un puñado de ceniza, tú eres un Dios eterno e inmortal. Levántate, trabaja, crea, lucha, sufre y espera en tu porvenir espiritual, que tiene más importancia que tu presente físico. Persevera y anda por el camino que te señalan los grandes seres y confía en ellos, pues te han de ayudar de edad en edad. Realmente lo que nos dice aquí el señor Montesano fue muy cierto. A ella la atacaron desde todos los ángulos, desde el ángulo científico, desde el punto de vista religioso, los intereses creados de los individuos, que seguían entonces ciertas dogmas, ciertas doctrinas en el aspecto religioso, y estaban muy encantados con un mundo al cual no tenían que responder sino materialmente. La vida de la señora Blavatsky fue de una lucha permanente para reunir las almas de los hombres, y por lo tanto tuvo que sufrir las calumnias de los individuos que querían que las cosas continuaran como siempre. Para comprender a Elena Blavatsky, tenemos nosotros que darnos cuenta de los inmensos sufrimientos que hay en la humanidad. Siempre los ha habido: guerras, conflictos de toda clase, conflictos en aspectos raciales, políticos, de clases sociales, enfermedades causadas muchas veces por el desconocimiento de lo que es el mismo ser humano, en busca de placeres y causando enfermedades y su ruina moral. Dentro de la evolución humana, llegamos nosotros
a ciertos seres que van mucho más adelante que nosotros. Son seres de la raza humana que han superado sus deficiencias y se han encontrado con la necesidad de emplear la vida física en algo más que lograr fines de felicidad, de alegría en ese mundo físico. Ese mundo físico que dura apenas unos pocos años, pero hay una naturaleza permanente, eterna, inmortal, a la cual hay que ponerle atención. Mientras no se le ponga esa atención, no habrá un cambio y la humanidad seguirá sufriendo. Esos grandes seres son los que hemos llamado maestros de sabiduría, porque son seres sabios que están muy unidos a la humanidad y quieren que se acabe ese sufrimiento. Tratan de despertarnos a nosotros para que llevemos una vida diferente. Ellos están haciendo esfuerzos gigantescos desde esos mundos internos superiores para que haya ese cambio. Es necesario entonces, cuando estudiamos nosotros el fenómeno Blavatsky, tener en cuenta a esos maestros de sabiduría, puesto que ellos, los maestros, Elena Petrovna Blavatsky, la teosofía y la sociedad teosófica son una sola entidad que se presenta ante el mundo para que se produzcan esos cambios. La teosofía es la divina energía que constantemente fluye sobre el mundo. La teosofía es la sabiduría divina que está siempre presente, pero que nosotros no escuchamos, nos olvidamos de ella, pero que si estamos pendientes nos daremos cuenta de cuál es esa sabiduría y qué quiere la divinidad para nosotros, si la conocemos. Los maestros son los encargados de distribuir esa teosofía. La señora Blavatsky la canalizó hacia el mundo occidental. Es un mensaje para todo el mundo, pero esencialmente para Occidente, que desconocía gran parte de esas verdades que ya eran conocidas en el Oriente y que se han ido olvidando también en esas culturas. La señora Blavatsky, entonces, junto con los maestros, está llevando la teosofía al mundo y el canal para aquello es la sociedad teosófica. Con ese objetivo, los maestros fundaron a la sociedad teosófica. El maestro Kaachi, el maestro Kutumi, fue uno de los fundadores internos de la sociedad teosófica con el maestro Mocha. Externamente, los fundadores son la señora Blavatsky, el coronel Olcott y otras personas, pero ellos como las cabezas, el fundamento de la sociedad teosófica. En cierta oportunidad el maestro Kaachi, en las cartas al señor Simet, le dice que la teosofía y la sociedad teosófica eran la mano fraternal, cariñosa, salvadora que el Oriente tendría al Occidente en el momento en que este último atravesaba una gran crisis espiritual. Es decir, estas enseñanzas que se muestran como teosofía vienen de Oriente y por primera vez se conocen en Occidente a través
de la Sociedad Teosófica en la obra maravillosa de la señora Blavatsky. Los maestros, para realizar su obra de ayudar a la humanidad en ese que sufre, se valen a través del tiempo de ciertos seres especiales, seres que tienen una condición muy especial de adelanto espiritual, de entrega a la obra de los maestros, y periódicamente vienen a ayudar al mundo. Estos fundadores internos de la Sociedad Teosófica vieron que era tiempo de llevar el mensaje de la teosofía a Occidente, y se nos dice en esas cartas de los maestros a Sinet que durante más de 100 años estuvieron buscando una persona con las condiciones adecuadas para fundar una sociedad como esta y llevar el mensaje al mundo. Y la persona que encontraron, con defectos, no era un ser perfecto, pero también con condiciones especiales, era la señora Blavatsky. Ellos que pueden ver hacia el futuro se dieron cuenta de que hubiera tenido que esperarse durante muchísimo tiempo más, tal vez siglos, antes de encontrar una persona como ella para realizar esta obra. Es una persona excepcional, una persona que se nos dice que reunía una cantidad de condiciones positivas que constituían una seguridad de éxito para ellos: su gran inteligencia, su amor y entrega incondicional a la obra de los maestros, su voluntad de hierro ante cualquier clase de adversidades, su fidelidad infinita a los grandes seres, su mira clara que no la dejaba desviar nunca de su propósito, las pruebas que todo lo anterior y mucho más había dado a través de muchísimas vidas anteriores. Por eso los maestros la escogieron a ella. La señora Blavatsky tenía facultades excepcionales que mostró desde su niñez. Ella tenía ciertos poderes. Cuando ella pensaba alguna cosa, se volvía eso una obra. Ella veía espíritus de la naturaleza y le obedecían a su pensamiento. Y ella no sabía cómo dominar aquello. Tenía unos dones naturales para ver condiciones de otras personas, lo que estaba sucediendo en las mentes de los individuos, los podía leer, y para ella eso era un motivo de incertidumbre. No sabía ella qué pasaba. Sin embargo, sucedía así. Parece que en la evolución de los seres humanos, de una manera natural, tendrán que aparecer esos poderes. Actualmente, la inmensa mayoría de la humanidad, nosotros no tenemos esas posibilidades. Pero algunas personas la tienen, aunque no tengan la inteligencia y esas condiciones que mostraron los maestros en relación con la señora Blavatsky, de entrega y de fidelidad a la obra de aquellos grandes seres. Total que los maestros entonces buscaron a esa persona mejor que tenía esas facultades desde ese principio y que iban a ser muy importantes en el futuro.
Cuando ella llegó a los Estados Unidos para empezar la obra de la fundación de la Sociedad Teosófica, inspirada por los maestros, ella llegó a la granja de una familia Eddy, donde los miembros de la familia eran todos médicos. Y ella allí los dejó desconcertados a esos medios, porque producía fenómenos a voluntad, que ellos solamente lo hacían como con la facultad de la mediunidad, que no es una buena facultad, puesto que vienen a ser estas personas víctimas de fenómenos que no pueden regular, que no pueden ellos dominar. Ella empezó entonces esta obra a través de los medios. Pero si nosotros examinamos la vida de la señora Blavatsky, ya en esta época, cuando llega a fundar la Sociedad Teosófica, vemos que ella no es un medium, sino una mediadora. ¿Qué quiere decir esto? Que ella puede producir esos mismos fenómenos a voluntad, sin que pierda ninguna de las condiciones de libertad que no tienen los medios en el campo espiritista. Cuando estudiamos la vida de la señora Blavatsky, tenemos que darnos cuenta de que hay 3 etapas fundamentales que hay que tener en cuenta. La primera etapa es desde su nacimiento hasta la edad de 17 años, en que ella empieza a viajar a través del mundo. La segunda etapa, de los 17 a los 40 años, que se caracteriza por sus viajes y por su educación en el campo espiritual. Y de los 40 años en adelante, hasta su muerte a los 60 años, ya ella tiene control sobre todas estas circunstancias, sobre los elementales, esa producción de fenómenos a voluntad, y desarrolla la obra de los maestros. Documentos de primera mano tenemos en la primera parte de su vida de su hermana Vera. Ella nos dice en una biografía sobre su hermana, dice: nuestra madre, la señora Elena de Han, nacida Fadeyev, murió a la edad de 27 años. Vemos aquí el apellido Han, que es alemán, familia de nobles alemanes, y la familia Fadeyev, que es por parte de la madre, que es una familia rusa. De allí vienen. Gracias. Muchas gracias. A pesar de su muerte prematura, era tal la reputación literaria que había adquirido, que se había ganado el nombre de la George Sand rusa. George Sand, ya sabemos, ella utilizó, esta escritora francesa, un nombre masculino para que su obra pudiera llegar más fácilmente al público. Se destacó tanto en Francia
que aquí le dan el nombre a la madre de Elena, de la George Sand rusa, nombre que le fue dado por Belinsky, el mejor de nuestros críticos. A los 16 años se casó con Pierre Dehaene, capitán de artillería, y a poco todo su tiempo hubo de consagrarlo a la educación de sus 3 hijas. Elena, la mayor, era una niña precoz que desde su más tierna edad llamaba la atención de cuantos se ponían en contacto con ella. Su naturaleza se rebelaba por completo contra la rutina exigida por sus maestros, como asimismo contra toda clase de disciplina. No reconocía amo alguno, sino su propia buena voluntad y sus gustos personales. Era exclusiva, original y a veces osada hasta la violencia. Entonces vemos que una de las características de ella era indisciplinada. No aceptaba ninguna autoridad, ni de sus maestros, ni de los padres, ni de nadie. Hacía lo que le daba la gana. Era una niña supremamente problemática. Cuando después de la muerte de nuestra madre fuimos a vivir, su naturaleza se rebelaba por completo contra la rutina exigida por sus maestros, como asimismo contra toda clase de disciplina. No reconocía amo alguno, sino su propia buena voluntad y sus gustos personales. Era exclusiva, original y a veces osada hasta la violencia. Cuando después de la muerte de nuestra madre fuimos a vivir con sus parientes, cuando murió la madre, ellos se fueron a vivir con la abuela, al palacio de la abuela. Todos nuestros maestros habían agotado su paciencia con Elena, quien jamás se avenía a horas fijas para sus lecciones, asombrándole, sin embargo, por su brillante inteligencia, especialmente por la facilidad con que llegaba a dominar los idiomas extranjeros y por sus disposiciones musicales. Ella fue una magnífica pianista. Se cuenta que en una ocasión, estando ella en Francia, tocó al piano en una obra a 2 pianos con nada menos que con Clara Schumann. Era la pianista más brillante que había en Europa, esposa de Roberto Schumann, ¿no? Ella era una gran pianista. Aquí vemos también un sacrificio de parte de ella. A pesar de tener esas dotes, se entregó totalmente a la obra teosófica y abandonó entonces la música. Solamente en ocasiones muy raras tocaba entre grupos de corrientes, pero ella hubiera podido llegar a ser una gran concertista en el mundo. Tenía el carácter, así como todas las cualidades y malas, de un muchacho enérgico. Era como un chico violento en todos sus juegos y en todas las cosas. Le gustaban los viajes y las aventuras, despreciaba los peligros y le importaban muy poco las reprensiones. Cuando nuestra madre se hallaba moribunda, aunque su hija mayor solo contaba 11 años, tenía muchos y fundados temores por su porvenir y decía: «Ah, quizás sea mejor que me muera, así al menos no llegaré a presenciar lo que le suceda a Elena. De una cosa estoy segura, su vida no será como la de otras mujeres y tendrá mucho que sufrir». Vino a ser casi una profecía
porque su vida fue completamente diferente a la de cualquier mujer de su época y sufrió mucho. Elena entonces pasa esa etapa hasta los 17 años en que tiene poderes que no puede controlar y que no podía entender. Viene una segunda etapa, es a los 17 años. Oigamos lo que nos dice también su hermana Vera. A la edad de 17 años, Elena Blavatsky se casó con un hombre que le triplicaba la edad y algunos meses después dejó a su esposo del mismo modo obstinado e impetuoso con que se había casado con él. Ella se propuso casarse, se casó y después rápidamente también lo dejó. Le dejó con el pretexto de ir a vivir con su padre, pero antes de llegar a donde éste se hallaba, desapareció y con tanta fortuna que durante años nadie supo dónde estaba, dándolo a nosotros por muerto. Realmente parece que ella se casó para poder tener una libertad para moverse y para viajar. Una mujer rusa de la época, y más de la categoría altísima social que tenía Elena, no podía hacer nada sino la autoridad del papá. Había que pedirle permiso al papá para cualquier cosa. Y así tenía que ser hasta cuando ella se casara, en que dejaba de tener esa sumisión al padre para quedar sumisa al marido. Pero, por otra parte, si ella era casada, ya podía tener pasaportes y podía tener manera de viajar, quitándose encima al marido, que ella no le interesaba. Ella parece que era perfectamente asexual. El sexo no le interesaba absolutamente para nada. Nunca tuvo relaciones con su marido. Él seguramente sí las quería, pero ella se negó y dijo, siempre le daba largas, ¿no? Y que iba a ir a donde el padre y que volvería. Y meses después de ese matrimonio, entonces se va para donde el papá y resulta que es que desaparece. Ella sale de Rusia. Estando fuera de Rusia, entonces no tienen ningún control, no se sabe de ella, aunque en otras biografías se nos cuenta que sí tenía contacto por correspondencia con su padre, que le mandaba también sumas de dinero que ella necesitaba en esos viajes. Su esposo era el subgobernador de la provincia de Ereván, el Transcaucasia. Era en todo concepto un hombre excelente. Eso dice la cuñada. Debió ser magnífico este señor. Pero con un defecto, el de haberse casado con una muchacha que le trataba sin el menor respeto y que de antemano le dijo abiertamente que la única razón que tenía para preferirlo a los demás que deseaban casarse con ella era que le importaba menos hacerlo desgraciado a él que a cualquiera de los otros. Cometéis un grandísimo error en casaros conmigo, le dijo antes de contraer matrimonio. Sabéis perfectamente que sois bastante viejo para ser mi abuelo. Vais a causar la desgracia de alguien, pero no será la mía. En cuanto a mí, no os tengo miedo. Yo os prevengo que no seréis vos quien salga ganancioso de nuestra unión. Esta segunda fase de sus viajes, de su vida,
decir, ya tenemos la primera fase de la vida, es en la casa paterna, hasta los 17 años. Tenemos la segunda fase de la vida, de los 17 hasta los 40. Esta segunda fase de su existencia se caracterizó por sus viajes. Es notorio el objeto de visitar centros magnéticos y comunidades ocultistas e iniciáticas que los custodian y los vivifican. Entonces ella no fue en viajes de placer, eran en viajes educativos. Ella quería conocer los centros magnéticos del mundo, hablar con seres superiores, desconocidos, anónimos, pero poderosos, que tenían grandes conocimientos, y fue teniendo ella su educación. Con toda seguridad, su educación oculta, es decir, su desarrollo interno, fue preparada entre esas comunidades hasta que se halló en las debidas condiciones para ser iniciada e instruida durante su larga permanencia en el Tíbet. Fue una vida riquísima en su educación, en contacto entonces con seres superiores, con maestros de sabiduría. De esa vida del Tíbet no hay información, pero ella vuelve al mundo completamente transformada. Es otra persona. Viene entonces su tercera etapa, de los 40 a los 60 años. Se caracteriza por varios aspectos. En primer lugar, nunca le interesaron los títulos ni los honores. Para ella eso no tenía ningún valor. Pero es un aspecto completamente a los del mundo. En el mundo, los títulos, los valores, los honores y todo eso son fundamentales. Los individuos quieren que les hagan honores, que les den medallas, condecoraciones, diplomas, que se les considere superiores. Elena Blavatsky nunca quiso eso. Ni siquiera aceptó ser la presidenta de la Sociedad Teosófica. A diferencia de muchos de los populares gurúes actuales, siempre rehusó aceptar dinero por sus enseñanzas. Vivió sencillamente y murió sin ninguna propiedad. Bien conocemos que uno de los grandes negocios a nivel del petróleo y de grandes empresas es la de los gurúes. Muchos son de la India, ¿no? Pero tienen colecciones de automóviles, riquezas inmensas, pero hablan de una naturaleza espiritual. Claro que si no hablaran de esa naturaleza espiritual, no lo seguirían, pero el dinero les importa muchísimo. El caso de Elena Blavatsky es diferente. Nada. Cuando ella recibía algo, lo que recibía con una mano salía por la otra para ayudar a algún necesitado. Toda su vida fue así y murió sin ninguna propiedad. Ella objetaría las palabras, sus enseñanzas, pues siempre proclamó que no eran suyas, sino de los maestros que encontró en sus viajes por Oriente. Jamás dijo que eran enseñanzas de ella. Ella no conocía nada de aquello. Personas que la admiraron y muy eruditos dicen que no se entienden las obras de la señora Blavatsky, cómo pueden ser escritas apenas en unos pocos años, menos de 2 años, para irse sin velo y por el estilo con la doctrina secreta, que dicen que solamente para obtener información necesitaría décadas para poder tener todos esos conocimientos
que ella muestra. Ella dice que son conocimientos que los maestros presentaron al mundo a través de ella como mediadora. Ella entonces recibía esos conocimientos y con esa inteligencia asombrosa los hacía suyos inmediatamente. Lo que ella iba recibiendo entonces ya era unos conocimientos reales para Elena. Nunca permitió que consideraciones personales se interpusieran en lo más mínimo en el camino de su absoluta obediencia a las instrucciones y deseo de su maestro, el Mahatma conocido con el nombre de Moria. Esa fidelidad al maestro también fue una característica de ella siempre. Vivió una vida de extremo sacrificio de sí misma. Ella se entregó a esa obra. Trabajaba 18, 20 horas sentada escribiendo. La obra en esa época no teníamos el internet, ni las computadoras, ni siquiera las máquinas de escribir, todo escrito a mano. Tenía que corregirlos. Esas correcciones a veces tenía que dejar eso a un lado y volverlas a hacer. Con los impresores luchaba, quedaban mal hechas las cosas, las corregía y tenía que hacer 1000 cosas más. Vivió una vida de extremo sacrificio de sí misma, de gran sufrimiento físico y moral. Tuvo una malísima salud y moralmente, ante todos esos ataques que le hacían, había mucho sufrimiento. Y de renuncia a todo lo que le era personal para llevar a cabo la gran misión que se le había encomendado. Elena fue la primera en hablar abiertamente de tales miembros avanzados de la familia humana, los maestros, como el producto natural de la evolución por medio de la reencarnación. En Occidente no se había oído hablar de los maestros. Esto fue una revelación. Ella mostró que la evolución no terminaba con el hombre perfecto, sino que seguía de allí en adelante con hombres que iban más allá de la naturaleza humana para guiar a la humanidad. Fue la primera que lo hizo. Lo que ha fascinado a los científicos que han estudiado la doctrina secreta es que la autora anticipó muchos descubrimientos posteriores en sus propios campos. Mucho de lo que encuentra en la doctrina secreta fue descubierta después por científicos. Se dice que Einstein tenía en su oficina la doctrina secreta y que la consultaba seguramente solamente para aspectos científicos y la recomendaba a sus colegas y decía: lean este libro que tiene cosas muy interesantes para sus estudios. Cuando los físicos y los químicos de su tiempo estaban convencidos de que el átomo era el último ladrillo del universo, ella afirmó su infinita divisibilidad, de que el átomo era divisible hasta el infinito. Ahora estamos en la época cuántica. Tenemos entonces cómo se dividen las partículas subatómicas y se sabe que siguen apareciendo todavía partículas más pequeñas, y habla de esto hasta el infinito. Eso se desconocía completamente en el siglo XVIII. Cuando los antropólogos suponían la antigüedad del hombre en unos pocos cientos de miles de años, ella habló en términos de millones. Ella consideró como un hecho descubrimientos científicos posteriores, como la identidad
de materia y energía, que fue la base de los estudios de Einstein para llegar a la teoría de la relatividad. Si la luz es una onda o si es una partícula. Y ella mostró que eran idénticos, que la materia no era sino energía condensada. Eso fue la base para los estudios de Einstein. Consideró la transmutación de los elementos, la naturaleza ilusoria de la materia, es decir, que la materia no es lo que vemos, que el espacio no está vacío. Es algo que también es algo nuevo dentro de la ciencia, el darse cuenta de que lo que llamamos el vacío no es vacío, sino que eso es vacío, ese vacío está formado por partículas indetectables por los aparatos científicos, pero que explican muchos fenómenos para los científicos, ¿no? Esa es la materia oscura de que están hablando ahora la ciencia. Ella no la llamó más materia oscura, sino dijo que no está vacío. Y ella nos muestra entonces muchísimos estados de materia, más sutiles que la materia física, y que entre los distintos estados cumplen diversas funciones dentro de leyes completamente naturales. Que la luna no se formó a partir de la Tierra, como especulaban los astrónomos, sino que es más vieja que la Tierra. Una cosa que es sorprendente es que a partir de la publicación de estas obras y de la fundación de la Sociedad Teosófica, ha habido una revolución del pensamiento oculto, del pensamiento interno, del pensamiento de la conciencia, del estado de la conciencia en Europa y en América y en el mundo en general. Algunos estudiosos de la doctrina secreta se han referido a Elena Blavatsky como una de las más grandes damas liberadas de su época. Ya vimos cómo se liberó ella y cómo empleó de bien esa liberación. Ella demostró al mundo que para poder acercarse a la verdad, y esto es muy importante para nosotros, para poder acercarse a la verdad es necesario liberarse de todas las ataduras, de todos los acondicionamientos, creencias formadas generalmente desde la cuna. Si nosotros queremos acercarnos a la verdad, tenemos que abandonar ideas queridas que no son ciertas, pero que son dogmáticas, que son de creencia obligatoria, y sin dejar eso de lado no es posible acercarse a la verdad. Eso es una manera de liberación del pensamiento en el ser humano. Solamente de esa manera podemos acercarnos a la verdad. Solo en una atmósfera de libertad interior es posible vislumbrar la verdad que nos hará libres. Y aquí la idea de libre pensamiento, que quiere decir que el individuo tiene la facultad por sí mismo de examinar los hechos y llegar a una conclusión. No es decir, no, yo no soy capaz, entonces que me digan qué es lo que tengo que interpretar. Hay otros que sí lo saben y me dicen qué es lo que tengo que hacer. Eso es empeñar completamente nuestro pensamiento a otros individuos. Esa libertad de pensamiento es fundamental en un teósofo. En sus dos principales obras se encuentra
la primera filosofía de la evolución psíquica y espiritual que aparece en el occidente moderno. Es decir, la evolución de una forma completa, por primera vez, también en occidente, es mostrada por Elena Blavatsky. En esa época se había mostrado la evolución a través del pensamiento de Darwin. Es la evolución desde el punto de vista de lo externo, de la materia. Pero ella nos muestra que a través de los cambios en la materia, la conciencia se va desarrollando cada vez mejor. Se van creando mejores instrumentos y a través de ellos esa conciencia puede conocer mejor el mundo. Y no solamente muestra entonces la evolución de las especies, y al ponerle especie podemos decir el ser humano, que el ser humano está avanzando, sino que cada uno de nosotros, como parte de la humanidad, está avanzando desde la ignorancia hasta la sabiduría. Completa el panorama Elena sobre la evolución. Hay una biografía, se han hecho muchas biografías de la señora Blavatsky. Actualmente la biografía más completa y mejor documentada de todas es la de Sylvia Cranston, que hasta hace poco tiempo no se conseguía sino en inglés y actualmente ya está en español y se puede consultar en internet. Sylvia Cranston, en el capítulo 7, el siglo después, considera la influencia de Elena Blavatsky sobre religión, psicología, literatura, arte, música y la nueva era, no en el sentido que se le da ahora, de la cual a menudo ha sido llamada la madre. Es decir, la nueva era, actualmente hay un grupo que se denomina de la nueva era y que a los maestros los llama a los maestros ascendidos, es decir, que hacen el curso de teniente a coronel, a general. Eso no es así. En los maestros se hacen a sí mismos, nadie los asciende, sino ellos mismos se construyen a través de una obra de purificación, de conocimiento, de interiorización, de superación. En esa nueva era se dice el mundo va a cambiar y habla de asunto de los astros. Y probablemente que haya alguna influencia a través de esos grandes seres que están tras de un astro en el universo, puesto que tras de una forma siempre hay una entidad muy grande. Ella nos habla de la nueva era, cuando los seres humanos, entendiendo el proceso de la evolución, el objeto de la vida, vayan cambiando. En la medida que los seres humanos cambiemos, el mundo cambiará. Habrá una nueva era. Y en el momento en que toda la humanidad haya cambiado de los intereses superficiales externos a los profundos del espíritu, la humanidad será perfecta y feliz. Ella invita a esa nueva era. Desde fuera el mundo no puede cambiar, no porque haya una cierta forma en que estén ordenados los astros, cambiará el mundo, sino en la forma en que cada uno de nosotros cambie. A eso llamó ella la nueva era, y estos grupos aprovecharon ese nombre y lo han desvirtuado completamente.
En el capítulo sobre la ciencia y la doctrina secreta, Sylvia Cranston incluye no solo su influencia, sino indica en qué grado las enseñanzas en ese libro anticipan subsecuentes descubrimientos científicos. Allí predice los grandes cambios que tendrán lugar en ciencia entre 1888 y 1887 en física, en química, astronomía, cuando los científicos de la época suponían que ya no había nada que lograr porque ya todo se conocía. Vera nos sigue hablando de esta época de Elena Blavatsky, a través especialmente de la correspondencia que tenía con la familia. Ella estuvo 10 años fuera de Rusia antes de volver, porque si volvía antes quedaba bajo la autoridad del esposo. Después de 10 años el matrimonio legalmente había quedado disuelto. Por eso ella vuelve a Rusia después de ese tiempo. Durante esas etapas, entonces, le escribe cartas a sus hermanos, al padre, y ella era muy afín con Vera, que era hermana menor de ella. Dice Vera, ¿dónde había adquirido todos esos variados y abstrusos conocimientos de los que hasta entonces no había dado señal alguna? Ella misma no lo sabía. Entonces fue cuando por primera vez nos habló de sus maestros, o más bien de su maestro, pero de una manera muy vaga, hablando de él, algunas veces como de su voz, otras veces como del sahib, significando maestro, y otras como el que me inspira, como si el origen de estas sugestiones mentales fuese entonces desconocido. Esto no nos ayudaba a comprenderla y empezamos a temer por su razón. A través de esas cartas, ustedes pensaban, Elena se volvió loca. Ella está completamente chiflada. En otra carta dice, me he lanzado, dice Elena a su hermana Vera, me he lanzado a escribir una gran obra sobre teología, sobre creencias antiguas y sobre secretos de las ciencias ocultas. Nos escribía en 1874. Pero no temáis nada por mí, estoy segura de lo que hago. Yo no sabía, quizás, hablar demasiado de estas cosas abstractas, pero todas las materias esenciales me son dictadas. Lo que escriba no será mío solo. Yo no seré sino la pluma. La cabeza que pensará por mí será de uno que lo sabe todo. Entonces todo le fue a ella dictado. Ella lo iba sintiendo y lo iba conociendo. En otra carta dice, imaginaos, carta a Vera, imaginaos, queridos amigos, que yo, pobre de mí, que nunca quise aprender nada, que no he poseído conocimiento ninguno de química, ni de zoología, ni de física, y que sabía muy poco de historia y geografía. Imaginaos a este mismo yo haciendo frente en discusiones sobre asuntos científicos a profesores y doctores en ciencias de primer orden, y no solo criticándolos, sino hasta convenciéndolos. Os doy mi palabra de que no me chanceo en deciros que estoy espantada. Sí, espantada, pues no lo comprendo. ¿Cómo comprender que todo lo que ahora leo me parece que lo he sabido hace largo tiempo? Percibo errores en los artículos de maestros en las ciencias, tales como Tyndall,
Herbert Spencer, Huxley y otros. Hablo con convicción respecto de las opiniones sostenidas por sabios teólogos y se ve que tengo razón. ¿De dónde vienen estos conocimientos? No lo sé. Y algunas veces estoy tentada de creer que mi espíritu, mi propia alma, no es la misma. Albert Russell Wallace fue uno de los que presentaron con Darwin la teoría de la evolución. En otra ocasión estaba hablándoles a ustedes en relación con Wallace. Él era una gran autoridad, sino que vio que lo que había hecho Darwin era mucho más grande, más profundo de lo que él había logrado, y prefirió que cuando se presentara esto ante la sociedad científica del caso en Londres, la evolución se hiciera a nombre de Darwin. Pero Wallace era un hombre extraordinario. Él, entre otros, le escribió lo que sigue a la señora Blavatsky: estoy verdaderamente sorprendido, señora, de vuestra profunda erudición. Tengo que daros las gracias por haber abierto mis ojos a un mundo de cosas de las cuales no tenía anteriormente la menor idea desde el punto de vista de que indicáis a la ciencia y que explica problemas que parecían insolubles. Este es un concepto de mucho valor en el campo de la ciencia. En otra de las cartas a Vera, dice Elena: si supierais, amigos míos, cuán ocupada me hallo, imaginaos el número de mis obligaciones diarias. Está a mi solo cargo el editar mi nueva revista Lucifer, y además de esto tengo que escribir para la misma todos los meses de 10 a 15 páginas. Luego tengo artículos para otras revistas teosóficas: el Lotus en París, el Theosophist en Madrás, el Path en Nueva York. Mi doctrina secreta, cuyo segundo volumen tengo que continuar y corregir las pruebas del primero 2 o 3 veces. Y luego las visitas, muchas veces hasta 30 al día. Imposible dar abasto a todo. El día debería tener 124 horas. Qué cosa tan extraordinaria de trabajo. La actividad de la Sociedad Teosófica en Londres, sus reuniones, la Logia de Londres fue una de las primeras, la primera que se fundó en Europa. Es una logia que sigue funcionando, además de muchísimas otras que se fundaron después. Sus reuniones, sus periódicos mensuales y semanales, y sobre todo los escritos de su fundadora, atrajeron la atención de la prensa y las represalias del clero. Entonces ella tuvo los ataques de la ciencia y los ataques de la iglesia. Pero sus representantes nunca se entregaron a escenas tan injustas y calumniosas como hicieron los jesuitas de Madrás. Aquí Vera nos aclara que esos misioneros, porque se habla mucho de las obras que los misioneros, pero no se sabe de cuáles eran. Ella habla que fueron especialmente los jesuitas los que hicieron esos ataques calumniosos contra ella. Seguramente hubo muchas reuniones muy animadas en las cuales Elena Blavatsky, usando su propia expresión, fue tratada como Lucifer. Ella llamó así a su revista, no en el sentido verdadero como portador de la luz celeste, eso quiere decir su Lucifer,
sino el sentido popular, el que se le atribuye en el paraíso perdido de Milton, es decir, como el diablo, como Satanás. Fue presentada al público como un anticristo con faldas. Sin embargo, su hermosa carta titulada Lucifer al arzobispo de Canterbury hizo entonces gran sensación y puso fin a las hostilidades clericales. En esa época la estaban atacando a ella muchísimo, y el arzobispo de Canterbury fue uno de los que la atacaron. Ella le escribió una carta a él, explicándole lo que era la teosofía, y el arzobispo se sintió maravillado de lo que ella decía. Le presentó excusas a ella, y en lo sucesivo dejó de atacar a la sociedad teosófica, a la obra de Elena Blavatsky, y es más, tomaba de la doctrina secreta notas para sus sermones. Total que con algunas mentes liberadas, aún dentro de la iglesia, ella logró un cambio maravilloso. Dos años después de haberse establecido en Londres, conoció la señora Blavatsky a una mujer de conocimientos, méritos y talento extraordinarios. Dijo, dejo que ella misma hable, nos dice Vera. Lucho más que nunca con los materialistas y ateos. Toda la liga de librepensadores está en armas contra mí, porque he convertido en una buena teósofa al mejor de sus campeones, Annie Besant, la célebre escritora y oradora asociada a la obra de Carlos Braddock y mano derecha suya. No es de la señora Blavatsky que se trata aquí, sino de la señora Besant. Y quiero dedicar un poco de tiempo a ella. La señora Besant fue la mano derecha de la señora Blavatsky durante muchísimo tiempo. No la conoció sino 2 años antes de morir. Tuvieron un trato corto, pero profundísimo. La señora Besant era una persona, por el estilo de la señora Blavatsky, en cuanto a su interés por buscar la verdad y por abandonarlo todo cuando encontraba algo que se acercaba a esa verdad. En los primeros años de su vida, ella fue una profundísima cristiana, a través de un cristianismo bello que le mostraba la madre, que era cristiana, ¿no?, a sus hijos. Y ella encontró bellísimo el cristianismo. Se casó muy joven con un pastor que era completamente lo contrario. Un hombre fanático, dogmático, machista, que le presentó un cristianismo desfigurado a la señora Besant, y ella tuvo que rechazarlo. El marido se puso energúmeno, tuvieron muchísimas dificultades con eso, y por último resolvió llevar su problema matrimonial ante las autoridades para que le dieran el divorcio y la tutela de sus hijos, que con su mamá estarían perdidos completamente. Ella de ese cristianismo lo abandona. Ella dice, eso no es el cristianismo, no puede ser. Y dice, el cristianismo tiene que mostrarse en obras. Las condiciones sociales de la mujer y de los niños en Inglaterra son espantosos. Son aquellos que nos muestra Dickens en sus obras, de explotación tremenda de la mujer y de los niños.
y se dedica entonces a buscar el alivio de esas personas. ¿Cuál era la mejor forma de hacerse socialista? Que buscaba entonces que se acabara eso, de que hay la clase privilegiada de los aristócratas y los demás tenían que seguir sumisos a lo que querían los ricos y los poderosos. Entonces se hace socialista y encuentra a un hombre extraordinario que trabaja en ese campo, que es Carlos Brado, y se hacen supremamente amigos y se entregan a esa obra con muchísimo sufrimiento. También los llevan ante los tribunales, son acusados por lo que están haciendo. Afortunadamente salen bien librados. Uno de esos socialistas es Bernard Shaw, que consideraba a la señora Besant como la mejor mujer, la mejor oradora de habla inglesa en el mundo de su época. Era una maravilla como oradora. Y ella se entrega a esa obra con toda convicción. Cuando encuentra la sociedad teosófica, se da cuenta de que está equivocada con el socialismo. Y tiene que hacer un rompimiento dolorosísimo. Romper con todo aquello por lo que había luchado. Y con personas como Carlos Brado, que va a sentir que se siente traicionado por la mujer en la cual él puso la mayor fe para aquello. Pero ella quiere la verdad. Dice, la verdad la encuentro en la teosofía y tengo que abandonar aquella lucha. Hay que seguir trabajando por los seres desprotegidos, por acabar con esa lucha de clases, por la miseria en que tienen a esas clases, pero hay que hacerlo de otra manera, no es como lo hace el socialismo. Y tiene ese profundo dolor, pero lo hace en aras de la verdad. Me he extendido un poco en esto de Annie Besant, porque si nosotros queremos ser teósofos, tenemos que encontrar que aquello que no sea la verdad, tenemos que dejarlo a un lado, aunque el corazón sufra, como sufrió Annie Besant, y que es un ejemplo para nosotros. Leer su profesión de fe, ¿por qué me dice teósofa? Una corta relación de lo que dijo en su confesión pública ante un inmenso auditorio en el Salón de Ciencias. El clero se ha complacido tanto con su conversión que ahora todo es alabanzas para la teosofía, por lo que ella dejó el socialismo que atacaba a la Iglesia. Qué noble y excelente mujer. Todo esto lo dice la señora Blavatsky. Qué corazón de oro, qué sinceridad y qué palabra. Es un verdadero Demóstenes. Nunca se cansa uno de oírla. Esto es precisamente lo que necesitamos. Pues si bien poseemos conocimiento, ninguno de nosotros sabe hablar. Yo sobre todo. Mientras que Annie Besant es una oradora perfecta. O esta mujer jamás hará traición ni a nuestra causa ni a mi pobre persona. Ella la sobrevivió 40 años, ¿no? Y fue realmente fiel a la señora Blavatsky siempre. Termino entonces esta charla con esa cita en relación con la señora Besant como una discípula perfecta de Elena Petrovna Blavatsky, y también como una persona que se entrega en forma perfecta al trabajo de los maestros. Muchas gracias. Y habían relajado tremendamente. Y hemos visto que en el siglo pasado y en este, las costumbres morales también se han
relajado inmensamente. Los principios morales se han perdido en gran medida y por lo tanto también fustiga a los seres humanos por esa falta de moralidad. El doctor Arturo Montesano, que fue miembro de la Sociedad Teosófica Argentina en el siglo pasado, ya él murió hace tiempo, hace una declaración en relación con esta posición de la señora Blavatsky que voy a leerles. Él dice: ¿cómo no protestar, gritar, reaccionar, insultar y calumniar a una mujer que venía como un ciclón a derribar toda una montaña de falsedades, de prejuicios, de pretensiones que habían enturbiado y desconcertado las inteligencias, que habían secado las fuentes vivas del corazón? ¿Cómo no lapidar a una mujer que venía a repetir al hombre, como Jesús a Lázaro: levántate, surge del sepulcro en que tú mismo te has encerrado? Tú no eres el pecado, tú no eres un puñado de ceniza, tú eres un Dios eterno e inmortal. Levántate, trabaja, crea, lucha, sufre y espera en tu porvenir espiritual, que tiene más importancia que tu presente. Voy a presentar en esta charla, como nos estaba diciendo nuestra secretaria general, la señora Julia de Martínez, como homenaje a la señora Blavatsky en el mes del Loto Blanco. Es decir, en este mes de mayo fue la desencarnación de la señora Blavatsky, fundadora de la sociedad con el coronel Olcott. A través del tiempo se han presentado ciertos hechos fundamentales en el mundo que han producido cambios notables en la humanidad. Muchos de esos cambios notables tienen que ver con asuntos políticos, militares, asuntos de conquista y demás. De eso la historia nos narra en qué forma han sido producidos y cómo la humanidad ha cambiado. En el caso de la señora Blavatsky tenemos un fenómeno similar y desde el punto de vista de la evolución del ser humano importantísimo, puesto que la obra de la señora Blavatsky tiene que ver con un cambio, el buscar un cambio en la conciencia de los seres humanos. Y esto es fundamental, porque los seres humanos hemos estado durante muchísimo tiempo, centenares de años, miles de años, y especialmente en los últimos siglos, muy apartados de nuestra naturaleza espiritual. El mundo se ha hecho muy materialista y la señora Blavatsky quiso despertar a los seres humanos a su naturaleza espiritual, porque estamos dormidos a ella. Ella entonces presenta una obra que induce a los seres humanos a tener una nueva orientación filosófica para su vida. La filosofía tiene que ver con el conocimiento del ser, su relación con el mundo, con su relación con el origen
de él mismo y de la relación que tenemos con él en todas las ocasiones. Es una nueva filosofía de la vida. Para esto ella tuvo que enfrentarse a la forma en que estábamos viendo las condiciones del mundo. La ciencia se había vuelto sumamente materialista. Solamente estaba tratando de ver el desarrollo natural del mundo físico, algo muy bueno, pero olvidándose de lo espiritual. Ese, dice, no es el campo de la ciencia, y hace todo el énfasis en el aspecto del conocimiento del mundo físico. Muy importante, pero como consecuencia hace que los seres humanos le pongan todo el interés, el énfasis al mundo físico, a su vida física, a lo que puede obtener de este mundo para tener una vida cómoda y feliz desde su punto de vista. Y por lo tanto se enfrenta con la ciencia para mostrar ciertos puntos que han llevado a esa condición tan materialista. Las religiones se habían hecho demasiado dogmáticas. Fuera de esos dogmas no había salvación para los seres humanos. Todo tenía que hacerse, si había algún interés espiritual, a través de sus intermediarios. Y entonces ella se lanza contra esta posición, no contra el aspecto religioso. Ella busca que las religiones sean puras, tal como los fundadores de esas religiones lo quisieron, y que para la ciencia, que la ciencia sea más exacta en sus exposiciones en relación con el mundo, mostrando que solamente está viendo un aspecto, pero no todos los aspectos. Con este materialismo, los aspectos morales de los seres humanos, ser físico, persevera y anda por el camino que te señalan los grandes seres y confía en ellos, pues te han de ayudar de edad en edad. Realmente lo que nos dice aquí el señor Montesano fue muy cierto. A ella la atacaron desde todos los ángulos, desde el ángulo científico, desde el punto de vista religioso, los intereses creados de los individuos, que seguían entonces ciertas dogmas, ciertas doctrinas en el aspecto religioso, y estaban muy encantados con un mundo al cual no tenían que responder sino materialmente. La vida de la señora Blavatsky fue de una lucha permanente para reunir las almas de los hombres, y por lo tanto tuvo que sufrir las calumnias de los individuos que querían que las cosas continuaran como siempre. Para comprender a Elena Blavatsky, tenemos nosotros que darnos cuenta de los inmensos sufrimientos que hay en la humanidad. Siempre los ha habido: guerras, conflictos de toda clase, conflictos en aspectos raciales, políticos, de clases sociales, enfermedades causadas muchas veces por el desconocimiento de lo que es el mismo ser humano, en busca de placeres